Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a través de TUNAD Virtual a nivel nacional. Hoy está con nosotros el docente David Santiago Grisales. Él hace parte de la Escuela de Ciencias de la Salud del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Profe David, bienvenido a Estación SOC. Hola Rosenberg, te agradezco mucho la invitación a este programa. La Estación SOC es un programa muy importante para la universidad. Muestra lo que es la universidad desde adentro, ¿cierto? Y brinda mucha información a las personas de nuestra comunidad. El objetivo de Estación SOC es dar a conocer nuestros docentes, los investigadores, las escuelas, los procesos que se vienen en cada centro, en cada SEAD, en cada SECAP. Y yo quiero que en este caso nos profundicemos en el componente práctico que se vive dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de las redes sociales conozcan quién es David Santiago. Sí, yo soy en este momento en la UNAD el líder de prácticas para la Escuela de Ciencias de la Salud. ¿Sí? Soy tecnólogo químico farmacéutico y magíster en química. ¿Sí? Llegué a la universidad por alguien que conocía que trabajaba acá. Cuando terminé la maestría me dijo pues que la UNAD era un excelente lugar para trabajar y así ha sido. ¿Sí? Así fue que yo llegué en la pandemia. En ese sentido, y después de ese proceso de adaptación, ya me postulo a medio tiempo y empiezo a conocer el SEAD desde adentro, porque en ese momento los de la cátedra no asistíamos al SEAD, solamente era la atención virtual a los estudiantes que teníamos asignados y apoyar algunas actividades, pero de manera remota. El año pasado me postulé para el puesto de líder de prácticas. Estaba disponible en ese momento y para diciembre pues fui aceptado ese puesto e inicio este año. Una pregunta que puede ser muy común dentro del componente práctico, al menos en este caso de la Escuela de Ciencias de la Salud, ¿cómo se vive el componente práctico? A veces en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente CADMA, en cuanto al tema del programa de zootecnia, entonces los estudiantes tienen a veces como esas dudas. Y es una pregunta cuando se hace la jornada de inducción unadista de primera matrícula y se habla con los estudiantes, ustedes tienen esas dudas. Y bueno, si es una modalidad virtual y a distancia, entonces ¿cómo es el componente? ¿No? Los estudiantes van a granjas, están con los animales, están en el campo, están allí. Esa misma pregunta la contextualizo en el campo de las ciencias de la salud, en la ESISA, y es lo mismo. Uno dice a los estudiantes, bueno, ¿y cómo es el componente práctico? ¿Cómo es la vida del componente práctico dentro de la CISA? El componente práctico en la CISA tiene, digamos, se divide en dos bloques. Uno son las prácticas de laboratorio, ¿sí?, que los estudiantes realizan en su formación. Ellos tienen algunos cursos que son teórico-prácticos o metodológicos en los cuales tienen que asistir, ¿cierto? Eso es de gran importancia porque hay conceptos que realmente para asimilarlos tienes que tocar algo, tienes que sentir algo, tienes que preparar algo físico, ¿sí? Algo que digamos que de manera remota, virtual, simulada, podría ser un poco más complejo de interiorizar. Tenemos por ejemplo bioquímica, microbiología, ¿sí? Los que son de nuestra escuela. Los estudiantes ven componentes prácticos también o ven laboratorios que los dictan otras escuelas como SBT, como entonces química, por ejemplo. El segundo bloque es la práctica profesional y es muy importante. La práctica profesional es obligatoria en todos los programas de nuestra escuela. En este momento son tecnología en regencia de farmacia, tecnología en salud, seguridad en el trabajo, administración en salud, el profesional de salud, seguridad y salud en el trabajo que es nuevo, ¿sí?, y tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Esos son los programas que tenemos. Todos tienen un componente práctico con connotaciones diferentes. Regencia de farmacia, por ejemplo, los regentes, la práctica es obligatoria. Nosotros tenemos estudiantes que son auxiliares, por ejemplo, de farmacia, ya años que tienen experiencia,
Sin embargo, el requerimiento que nosotros tenemos a través del Ministerio de Educación es que ellos tienen que hacer la práctica igual que cualquier otro estudiante. Yo quería como detenerme en esa pregunta. Hay gente que muchas veces trabajan en una farmacia o en una droguería o en una cooperativa, en este caso como Copiadrogas y otros, que eran del papá, que eran de la familia, y el muchacho se formó ahí, y ahí se quedó con su papá trabajando el tema de despachador de medicamentos y esto y lo otro. Pero cuando llega a la universidad y quiere el título como regente de farmacia y le dice al docente, no, yo no necesito ya eso, yo ya pues, prácticamente vivo, trabajo de la droguería, trabajo en mi droguería, en mi municipio o en mi barrio, y uno dice, no, espere, hay que hacerlo. Cuando pasa eso y ellos dicen, no quiero, ¿qué sucede ahí? No, lo que pasa es que digamos que de la inducción somos claros en cuáles son los requerimientos y cuáles son las obligaciones del estudiante y los deberes en el proceso formativo, ¿cierto? Y en ese sentido, igual al final a veces llegan personas que tienen o presentan ese tipo de situaciones, pero es claro que a través del reglamento que tiene la universidad y de los lineamientos de práctica se dirime o se definen este tipo de situaciones, porque ahí está claramente especificado. Y es algo que durante toda la formación se les va indicando. Yo, por ejemplo, realizo CIPAS, donde les explico toda esta parte, ¿cierto? Donde les explico cómo es el proceso para llegar a la práctica. Porque llegar a la práctica no es... hemos tenido estudiantes que desafortunadamente ellos no se conectan de pronto con estas inducciones, con estas capacitaciones, y ellos avanzan y consideran que ellos van viendo los cursos y llegan al final, y que la práctica es un curso que ven, digamos, solamente con llegar ahí. Pero en realidad la práctica en los diferentes programas tiene unos requerimientos. Algunos son de tipo académico, que es tener un porcentaje de los créditos aprobados, que es tener todos los cursos o realizar todos los laboratorios del componente práctico, ¿sí? Y otros del área de la salud, que son requerimientos, ¿cierto?, de las entidades que reciben los estudiantes y requerimientos del Ministerio de Salud para las personas trabajadoras del área de la salud, ¿sí? Por ejemplo, en regencia ellos tienen que tener un esquema de vacunación, en radiología es un esquema de vacunación mucho más estricto y más complejo, ¿sí? Y ellos tienen que tener claro de todo eso. Entonces, cuando ellos llegan ahí, digamos que desde antes intentamos que lleguen bien. Algunos, pues no, eso les deja retraso, ¿cierto? Pero es al final, a través del reglamento, que ellos aceptan que tienen que realizar esta actividad, tal cual como está establecida por la universidad, por el programa. En ese caso, entonces, si yo vengo de otra institución, y hablando del tema de homologación de prácticas, también se puede hacer. Es decir, yo ya hice, yo ya me formé, pero necesito es el título aquí. Y uno dice, no, ¿cómo es el manejo ahí? Lo digo es porque son preguntas cotidianas, sí, que van surgiendo cuando uno habla con los estudiantes. Sí, porque muchas de las personas que se presentan a la, como lo mencionabas, los que se presentan a la UNA de regencia, por ejemplo, tienen años de experiencia. Trabajan en farmacia, por ejemplo, en un pueblo, ¿cierto? Y siempre tienen esa duda, o son auxiliares, como te mencioné ahora. Sí. Pero algo claro que está en el reglamento es que la práctica no es homologable ni validable. Ese punto no es claro. O sea, no hay nada con lo cual la pueda reemplazar. La práctica es obligatoria para todos los estudiantes que le quieran graduar en el programa, ¿sí? En todos los programas está establecido de la misma manera. En radiología, en administración en salud, ¿cierto? En regencia, por ejemplo, es una sola práctica de 300 horas. En salud, seguridad y el trabajo es una sola práctica también. En radiología son 3 prácticas, aunque va a cambiar a 2 prácticas, ¿sí? En administración son 3 prácticas y va a cambiar a 1, ¿sí? Esto con el objetivo de facilitarle a los estudiantes. Pues es una de más horas, pero es diferente porque muchos de nuestros estudiantes son personas que trabajan. Entonces sacar durante 3 periodos académicos un permiso para 15 días para hacer una práctica no es fácil. Entonces lo que los programas han realizado es disminuir las fases de práctica a una o a 2 máximo, ¿cierto?, para facilitar que los estudiantes puedan realizarla. Y porque la mayoría, yo diría el 80 tal vez más, son personas que trabajan y que se les hace muy complejo, ¿cierto?, sacar estos espacios. Hay algo que se llaman mitos y realidades.
En cuanto a mitos y realidades, hay momentos donde, bueno, usted va a hacer las prácticas de radiología diagnósticas. Ojo con, tenga cuidado con, es que nos puede pasar esto, nos puede pasar aquello. De hecho, cuando uno va como paciente a alguna institución, hay ciertos requerimientos que uno tiene que cumplir como paciente cuando le van a hacer un examen como tal. Pero colocándonos del lado del practicante, también existen unos mitos y unas realidades, ¿sí? En este caso, de la Escuela de Ciencias de la Salud, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, y hablando otra vez del tema de mitos o realidades, y uno dice, no, todo ese tema de la radiación, de las ondas electromagnéticas, o todo el tema de las vacunas, yo soy antivacuna, ¿sí? Todo ese tipo de personas, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo se le da manejo a ese tipo de momentos, situaciones y personajes? Listo, en ese sentido es desde el conocimiento, desde la norma, poder explicarle a una persona sobre los riesgos reales, ¿cierto? Y sobre las medidas que la universidad y las instituciones tienen para ello. En el caso de radiología, los equipos modernos son equipos que tienen emisiones de radiación ya muy bajas porque han sido optimizados, enfocados en la seguridad de las personas. Inclusive los radiólogos antes tenían unos beneficios en la parte de la pensión, ¿cierto? Y es algo que tiende a modificarse precisamente por la seguridad de los equipos. A pesar de esto, los estudiantes y los docentes, cuando están en práctica, utilizan unos equipos que siempre llevan con ellos que llaman dosímetros, que miden la radiación incidente, ¿cierto?, sobre ellos. Y a partir de eso, entonces, se realizan o se toman estas medidas y se establece que la persona en realidad no estuvo expuesta a una radiación que le generase un riesgo real para su salud. Claro. En otros casos hemos tenido, sí, personas que son antivacunas. Es particular, porque en realidad el esquema de vacunación lo establece la universidad, pero para cumplir con los requerimientos de las instituciones externas, ¿sí? En ese sentido, entonces, hemos tenido casos de personas que nos dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con tenerme que vacunar, ¿cierto? Se le explica pues que en realidad es un requerimiento de los hospitales precisamente por el mismo riesgo, porque es que trabajar en un hospital es un trabajo que tiene un riesgo de infección mayor que estar en otros ambientes. Claro. En los hospitales hay personas que tienen infecciones con microorganismos, ¿cierto?, que pueden ser resistentes. Entonces, si no estás protegido contra eso, el riesgo de contaminación o de infección va a ser mayor. En ese sentido, sin embargo, se buscan soluciones. Nosotros, como tenemos convenios con farmacias comerciales que a veces no tienen estos requerimientos de todas estas vacunas, ¿sí?, le hemos hecho desde Bogotá, ¿cierto?, porque no es desde Medellín que tomamos la decisión de mirar opciones, pero es particular porque las personas que son antivacunas quieren hacer las prácticas en hospitales. Sí, entonces curioso. no hay un camino en realidad o una manera de que usted pueda realmente hacer que esa persona alcance su formación bajo todos esos criterios. No existe un punto en el que podamos ubicarlo allí, ¿sí? No hay manera, ¿sí? Sí. También hemos tenido personas que son descuidadas con las vacunas, entonces se les dice, se les revisa por correo, mira, te faltan estas vacunas, este esquema es de 6 meses, ahora tienes que empezarlo ya para que puedas en diciembre postularte la práctica. Y pues las personas no lo hacen. Y es particular porque yo les he preguntado, bueno, pero ¿por te qué avisamos? ¿Por qué no lo hiciste? Y pues no hay como una respuesta clara. A veces yo considero que eventualmente pueden existir personas que consideran que la práctica es algo muy informal, pero en realidad la práctica es un proceso muy bien estructurado a la universidad, con un reglamento establecido, ¿cierto?, con unos lineamientos que son muy claros y que hay que cumplir para poderla realizar y que se cumplan los objetivos planteados por el programa. Profe David Santiago, el tema de lo ético, eso también es un tema que es muy importante a la hora de una práctica, una buena práctica, ¿sí? Si de hecho, cuando estamos aquí en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, en el tema de Ingeniería de Alimentos,
y se enseña todo ese buen manejo, esas prácticas saludables en cuanto a la manipulación de alimentos y todo ese tipo de bacterias y demás, ahí se aplica una parte ética, ¿sí? Sí. Tirándolo y trasladándolo ahora al tema de la salud, que es mucho más complejo y que estamos tratando directamente con la salud total del ser humano. Entonces, en ese caso, una mala práctica, ¿cuál sería? En Colombia solamente hay 3 profesiones que pueden formular medicamentos, son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Nadie más, ni siquiera los químicos farmacéuticos. Y el regente pues tampoco, ¿cierto? Esa es una prohibición que está claramente establecida en las normas colombianas y digamos que es algo que se le inculca mucho a los estudiantes, que ellos no pueden hacer eso. Es un problema, digamos, que tiene una connotación especial porque muchos trabajan en farmacias comerciales. Entonces está la parte que yo debo vender, pero está la limitación de que yo no debo formular o indicarle a alguna persona, ¿cierto? En el caso de un problema de salud específico, un medicamento. Hay excepciones en la norma, pero en general se aplica de esa manera. Ese es, digamos, el principal aspecto que desde la ética genera digamos, problemas en el ejercicio de la regencia, ¿sí? Eso tiene particularidades. Nosotros hemos conocido personas que viven en zonas muy alejadas, donde no hay un centro de salud y lo único que hay es una farmacia. Entonces baja una persona desde una finca, no sé, mula, 6 horas, y eso es lo único que tiene. Entonces, digamos que en ese sentido, el aspecto ético, el criterio ético es sumamente complejo de manejar. Sí, pero está claramente definido, pero hay unas connotaciones. Pero es que casi que se convierte el regente o el farmacéutico del municipio o del pueblo alejado o hasta en el mismo barrio o en la misma ciudad, casi que como en el médico del barrio, ¿sí? Porque desafortunadamente pasa así. O sea, porque necesitamos una respuesta inmediata. Uno dice, no, tengo un dolor de cabeza impresionante, no, tómese tal medicamento. Cada 8 horas, cada 6 horas. Sí, inclusive hay un término muy común en la regencia que es los matrimonios. Los matrimonios cuando una persona va, digamos, con la gripa y le mandan un conjunto de medicamentos, ¿sí? Que a veces incluye antibióticos. Y por ejemplo el uso de antibióticos es sumamente delicado. Uno de los problemas de salud a nivel mundial más grande en la actualidad es la resistencia de los microorganismos, ¿cierto?, a los antibióticos. ¿Sí? Esa es nuestra línea de defensa y esas malas prácticas llevan a que estos microorganismos se vuelvan resistentes a lo que tenemos, ¿sí? Y es algo que es muy común. La gente va y no tome amoxicilina y la prescripción de antibióticos en realidad es un tema que es sumamente delicado. En otros países se maneja muy diferente como se maneja en Colombia. Yo quiero colocar, profe David, un ejemplo, hablando de un radiólogo, de un practicante. Entonces van a hacer una tomografía a alguien y está preocupada la persona, el acompañante, y le dice, ay, hágame un favor, ¿cómo lo vio? ¿Qué notó? Y entonces el radiólogo dice, no, que se lo lea el médico. Ahí está el diagnóstico, que se lo lea el médico. Ahí se puede manejar eso así. Sí. Pero otros dicen, no, está delicado, tiene esto, y automáticamente esa persona, con que una persona le diga eso, ya se va, ay, Dios mío, si es verdad, cuando eso no está o está bien hecho. No, es importante reconocer que en el sistema de salud cada persona o cada rol tiene unas funciones específicas bien establecidas, ¿cierto? La función del radiólogo es tomar la prueba, ¿cierto? Y entregar ese resultado a una persona responsable de leerlo y de darle al paciente, ¿cierto?, la información asociada a esa prueba que se hizo. Ese es el deber ser, y digamos que los docentes que tenemos, que son personas con experiencias, con años de experiencia, que inclusive trabajan en instituciones, ¿sí?, radiológicas, ellos se enfocan mucho en ser claros en eso, ¿cierto? Y eso yo creo que es algo muy importante de la elección de los docentes para estos componentes con los estudiantes, y que son personas que
por la misma experiencia que tienen, les recalcan bastante sobre los alcances de la función que está realizando. Hablar del componente práctico dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud ESISA es conducir a que el estudiante genere conciencia a la hora de la práctica. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones, hablando de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, o tienen que hacer prácticas en algún medio, o son monitores, o algo así, van cumpliendo horas. No, necesito cumplir las horas para poderme graduar. Ya hice las prácticas para poderme graduar. Ya hice el proyecto de grado para poderme graduar. Es decir, como si fuera un prerequisito para, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo desde la CISA, como ustedes como docentes, generan esa conciencia de identificarse? Porque puede que un estudiante desde este punto esté curso tras curso, nivel tras nivel y vaya avanzando hasta que llegue al componente práctico, ¿sí? Ya sea en componente práctico de laboratorio o ya sea, como tú lo explicabas, una droguería o etcétera. Pero cuando se da ese paso y dice, no, profe, definitivamente no, me sentí incómodo, me sentí incómoda, no me gustó, no me pareció, pero cumplí, listo. Pero otro dice, no, qué experiencia tan gratificante, tuve el acercamiento con pacientes, el conversar con las personas, el ir a un municipio, el trabajar, hacer las prácticas en un hospital, en el hospital del mi municipio, contribuir a estar con la gente que me conoció de pequeño. Entonces uno dice, ¿cómo contribuimos desde la CISA como docentes a que esas prácticas, ese componente práctico coja fuerza en los estudiantes, como una identidad? Digamos que desde la escuela, pues siempre en los diferentes cursos disciplinares, ¿cierto? Se enfoca al estudiante en lo que es el núcleo del programa, pues el núcleo en realidad de cualquier formación en farmacia, que es el medicamento y el usuario o el paciente, dependiendo del contexto, ¿cierto? Es en ese sentido o ese es el enfoque que se le da, ¿cierto? Desde la parte humana, científica. Es particular porque, por lo mismo que mencionamos al inicio, de que hay personas que tienen experiencia, ¿cierto? Entonces, cuando ellos van a hacer la práctica, pues hemos tenido casos de personas que dicen, no, es que a mí no me gusta hacer sitio de prácticas porque yo sé más que las personas que están allá. Y en ese sentido es abordar y acompañar a la persona, porque es decirle, bueno, si sabes más, ¿qué puede ocurrir? Puede que la persona que está trabajando allá apenas, o sea, nunca trabaja en farmacia, hizo su formación de auxiliar y está allí. Correcto. Y en ese sentido es listo. Entonces es una excelente práctica porque puedes aportarle mucho más a esa farmacia desde el conocimiento, siguiendo el plan de trabajo que tiene el programa para la práctica. ¿Sí? Inclusive los programas, las prácticas, una de las fases es que los estudiantes hagan un diagnóstico y un plan de mejora, ¿cierto? Entonces mira que es enfocarlos y decirles, listo, mira que para vos va a ser mucho más fácil encontrar eso. Porque hay personas que hacen su práctica en digamos, farmacias que son muy grandes, ¿cierto? Que tienen sus procesos muy bien estructurados. Que encontrar un plan de mejora se les hace un poquito complejo, porque ahí, digamos, todo está estandarizado de una manera muy apropiada. Entonces, es mostrarles, siempre yo creo que es cambiarle la mentalidad sobre lo que están viendo, porque yo creo que no solo ellos, en general, tendemos a ver en una situación negativa, ver un problema y enfocarnos solo en eso. Entonces es convertirlo en una oportunidad, ¿cierto? Dentro, o sea, sin dejar de cumplir los compromisos o las actividades establecidas en el plan de trabajo, ¿cierto? Y que eso igual de cierto modo le va a generar el aprendizaje que se espera alcanzar. Es eso, es cambiar el enfoque. Y en ese sentido, pues los docentes, los estudiantes tienen supervisores, ¿cierto? Me tienen a mí como líder, tienen liderazgo nacional y se hace el acompañamiento y se induce a eso, a siempre como cambiar la visión que él tiene sobre estas situaciones, porque hay algo que es claro y nosotros tenemos convenios con entidades pues, que son en grandes empresas en Colombia, ¿cierto? Y hay personas que llegan pero no encuentran allí lo que creen que esperan buscar, porque a veces les cuesta como asimilar el alcance de su rol, ¿cierto? Entonces, no, pero es que allá se ve mucho sobre dispositivos médicos
Y bueno, sí, es verdad, pero el manejo de dispositivos médicos también hace parte del rol del regente, ¿sí? Es algo que también tienes que manejar. Es mostrarles realmente desde su rol, cómo es la relación con lo que está haciendo y cómo es la importancia de lo que está haciendo. Profe David Santiago Grisales, fue un gusto haber estado contigo hoy en Estación SOC. No, yo agradezco mucho la invitación y en realidad es una oportunidad para las personas, digamos, yo creo que no solo de la escuela y nuestros programas, sino los demás programas, de entender cuál es el propósito de las prácticas, ¿sí? En los diferentes programas en que están avanzando. De entender que en realidad es algo que es necesario para asimilar unos conocimientos, ¿cierto? O para consolidarlos, ¿cierto? En el caso de la práctica profesional. Hoy estuvo con nosotros el líder por la zona occidente del componente práctico de la Escuela de Ciencias de la Salud ESISA, David Santiago Grisales. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.